Bueno, buenas noches para todos. Hoy iniciamos sesión a las 8 de la noche con la ficha 318-6069. Estamos abordando la competencia de comunicación y pues la idea es explicar hoy el objetivo, la evidencia y darles a ustedes un sustento teórico para que puedan desarrollar la evidencia. Y vamos a hacer una actividad para que ustedes pues también se conecten y entiendan un poco más la relación que existe en la parte de autoestima, de amor propio, de la identidad, de la construcción propia de la identidad, la relación que existe con la inteligencia emocional y desde luego con la comunicación asertiva. En ese orden de ideas, chicos, ¿me pueden confirmar por favor si están viendo mi pantalla? ¿Lo están viendo? Allí sí. Sí, profe. Listo. Entonces, nuevamente la competencia es desarrollar procesos de comunicación oral y escrita de forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. La evidencia es la que la que van a subir ustedes es la GA1, evidencia de aprendizaje, que es aplicar los componentes de la comunicación y argumentar sus procesos de acuerdo a las diferentes situaciones comunicativas. Aquí está en donde lo deben subir y ya les voy a explicar tal cual lo que van a hacer. Entonces, dice que la comunicación como expresión humana se centra en generar articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Y esto, muchachos, es algo que es vital porque todas las relaciones humanas parten de la posibilidad que nosotros tenemos para entender al otro y también nosotros podernos expresar y lograr esa claridad en la transmisión del mensaje. Ustedes se van a acordar cuando estaban en el colegio de lo que les definían como comunicación, ¿se acuerdan? Del emisor, receptor, mensaje, canal, por allá había unos modelos de comunicación y toda la vida han habido teóricos que han estudiado cómo se da la comunicación. Pero esto más que un tema técnico, lo que a nosotros nos interesa es que ustedes aprendan y desarrollen habilidades para comunicarse de manera asertiva y efectiva. Es decir, en ese contexto laboral, personal, que ustedes puedan lograr expresar lo que están sintiendo, Puta, lo no. que están pensando. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Fue puta actividad. Hola. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Y no logro ver quién es. Hola. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Sí, te te escuchamos. escuchamos. Ok. Sí, No sé señora. quién tenía el micrófono abierto. Bueno, entonces, cuando ustedes se comunican, lo hacen y logran expresar lo que están sintiendo y lo que están pensando, pero también logran entender a ese otro ser humano y también sentir el grado de empatía y manejar su inteligencia emocional, es decir, poder decir las cosas de la mejor manera y en el momento en que se deben decir. Eso es lograr una comunicación efectiva y asertiva y eso es lo que vamos a aprender a hacerlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evidencia? Ustedes van a recordar o, o van a construir una situación. Obviamente yo creo que nosotros en nuestra vida hemos pasado por situaciones, sobre todo en nuestro contexto laboral, en donde hemos tenido o hemos presenciado un problema de comunicación, un conflicto dentro de nuestro entorno laboral. Me explico. Por ejemplo, yo en mi calidad de instructora, en algún momento tuve un problema con mis compañeros de trabajo, con mi equipo de trabajo, porque las personas con las que estaba, pues no cumplían con lo que debían entregar y básicamente me dejaron toda la tarea a mí cuando estábamos haciendo un proyecto de medios de comunicación internos para un colegio, para una institución educativa en la que estaba trabajando. Entonces, la situación era esa. ¿Qué pasó con esa situación? En esa época, les estoy hablando de cuando yo estaba también terminando mi carrera en la universidad,
digamos que no tuve la forma o no tenía en ese momento esa conciencia de cómo la tengo ahora, de manifestar de una manera asertiva y de poner límites y decir, no estoy de acuerdo con que yo tenga que hacer todo, por favor, compañeros, debemos trabajar en equipo porque es algo, es un proyecto que nos debe involucrar a todos. Entonces, esa sería mi situación y mi conflicto laboral. ¿Me estoy siendo clara en lo que les estoy explicando? Sí, sí, señora. Ok, entonces, lo que usted debe hacer es exactamente lo mismo. Usted va a pensar y va a recordar si en su entorno laboral usted tuvo alguna situación que le generó un conflicto que lo involucraba a usted o que involucró a personas allegadas a usted o que estaba en el contexto en el que usted estaba trabajando y que usted puede presentar como un conflicto en el entorno laboral. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, Sí, señora. señora. Perfecto. Entonces, eso que el objetivo que nosotros queremos tener con esta actividad es que ustedes puedan identificar ese conflicto y además lo puedan describir. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad que deben desarrollar? Yo a ustedes les voy a enviar un formato que ya les voy a explicar, que no es como está en la guía porque le hice algunos cambios porque me parecía que realmente era no oficioso algunos de los puntos que se planteaban ahí. Traté de hacerlo un poco más didáctico. Entonces, describir la situación problema que puede ser en un texto narrativo o en un texto científico técnico. Narrativo es que usted me cuente lo que pasó. Entonces, por ejemplo, eso sucedió en la papelería en la que yo trabajaba, es un ejemplo, una clienta llegó muy afanada porque tenía que comprar o sacar unas fotocopias, yo estaba ocupada haciendo otra cosa y la señora me gritó y me dijo que yo era una persona ineficiente, inoperante y me trató mal delante de todas las personas que estaban allí. Ahí usted está narrando. Eso es narrar, eso es contar. Luego, mediante un video, usted va a exponer el tema tratado en el escrito. Es decir, lo que usted me está contando en eso que escribió, me lo va a decir en un video. Como el video puede ser usted hablando, puede ser utilizando una animación en Powtoon, puede utilizar, bueno, les voy a enviar también las aplicaciones que pueden utilizar para hacer el video. Lo que me interesa es que el video sea corto, que tenga el tiempo que se dice allí, que son máximo 3 minutos, que la situación que usted plantea sea obviamente la situación que escribió y que lo haga de una manera muy creativa. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, instructora. Ok, entonces, lo que usted debe entregar, bueno, además de eso, usted las páginas que le voy a entregar ahora, en el formato que le voy a entregar ahora, va a escribir 3 conclusiones, solo 3, no tiene que hacer nada más, que permitan comprender la importancia de la comunicación asertiva y el manejo de la inteligencia emocional en las situaciones como la que planteó. Entonces, por ejemplo, si yo fui la persona de la papelería la que agredió a esta clienta, ¿cómo me sirvió a mí la inteligencia emocional o cómo me hubiese servido a mí la inteligencia emocional en ese momento para desarrollar esa situación de una manera en la que las dos partes ganen? Entonces, ¿cómo hubiese sido una manera inteligente de resolver la situación o cómo me sirvió a mí la inteligencia emocional en ese momento para poder resolver ese conflicto? O sea, usted me va a hacer 3 conclusiones a partir de lo que ya he aprendido, de lo que llevamos en este proceso y además, pues también de lo que usted de pronto haya consultado externamente y usted va a realizar esas 3 conclusiones. ¿Qué me debe subir a la plataforma? El video que no debe demorar más de 3 minutos, o sea, no se debe exceder de ese tiempo y me va a enviar el formato que yo les voy a entregar ahora mediante el grupo y esa es la evidencia. ¿Estamos claros hasta ahí o tienen alguna duda? Claro, profe. Listo. Entonces, les voy a compartir en este momento. ¿Están viendo? Sí, Sí, instructora. profe. Ok.
Van a hacer me van a marcar esto, nombre completo, formato, un documento en PDF y un video. Porfa, no me envíen formatos diferentes, lo conviertan en PDF y lo adjuntan en la plataforma junto con un video formato MOV, MP4 o AVI. Porfa, procuren que sea preferiblemente MP4. Extensión, máximo 2 páginas del trabajo escrito y máximo 3 minutos el video. Si tiene más, no lo califico porque hay que cumplir la norma. 2 páginas, 3 minutos. ¿Listo? Describir la situación problema, que puede ser un texto narrativo científico, luego mediante un video exponer el tema tratado en el escrito, que es lo que les acabo de decir en el video, y luego las 3 conclusiones. Lo escrito me lo entregan en este mismo formato y me lo envían junto con el video. Es mucho más dinámico y didáctico de lo que está en la guía, digamos que tome la información y genere una actividad un poco más adaptada a las necesidades actuales. Estamos todos en la misma sintonía, ¿entendieron? Me hice entender, perdón. ¿Tienen alguna duda? Por mi parte está claro. Listo. ¿Los demás? Está claro, profe. Claro. Ok, listo, chicos. Entonces, yo les voy a enviar ahora este formato para que ustedes lo desarrollen y ahí desarrollen pues lo que tienen que hacer. Entonces, listo. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ustedes tienen listas las hojitas y los colores que les habíamos dicho? Sí, señora. Ok. Señora. Bueno, vamos a dibujar una silueta del cuerpo, o sea, una silueta de su cuerpo. Puede ser muy sencilla, no necesito que sea un dibujo muy elaborado. Y dentro de esa silueta usted va a responder gráficamente en dónde siente el amor propio. ¿Dónde guarda sus sentimientos negativos? ¿En dónde siente la rabia? ¿En dónde siente la tristeza? ¿Y en dónde siente la alegría? Y para cada emoción usted va a utilizar un color diferente. También puede agregar palabras o símbolos o frases que lo representen. ¿Estamos claros con lo que deben hacer? Profe, si varias de esas emociones las siento en el estómago, pues divido el estómago y lo dibujo en diferentes partes. Sí, si todo lo sientes en el estómago, sí, no hay lío. ¿A alguien más le sucede algo similar? A mí me pasa, pero en todo el cuerpo. Donde siento rabia en todo el cuerpo. La alegría también en todo el cuerpo. Ok, ¿alguien tiene algo diferente o siente de otra manera? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos hablando aquí ya de emociones, ¿no? Entonces estamos hablando de la alegría, de la tristeza, de la ira. La rabia hace parte de la familia, de la emoción de la ira. Entonces, ya estamos empezando a identificar esas emociones. En ese orden de ideas, chicos, mientras ustedes van haciendo su dibujo y su ejercicio, yo les voy a ir hablando y me tienen que enviar el dibujo por el grupo. ¿Listo? Me lo van compartiendo apenas van terminando. ¿Qué es la asertividad? Cuando nosotros podemos expresar los que pensamos, las emociones, las opiniones de una manera respetuosa, clara y directa, sin agredir a la otra persona o sin agredir a las otras personas. Y les voy a poner aquí un ejemplo. Esta mañana me sucedió algo que realmente me pareció, me pareció hasta chistoso, porque es una situación que yo había vivido antes, pero antes cuando estaba, pues digamos que en otro contexto. Alguien me escribió, un compañero de trabajo, y yo hice una publicación en mis historias, que es mi WhatsApp, y es algo personal, y la persona que me escribió me está opinando sobre una publicación que hice sobre un tema de la memoria histórica del país. O sea, es un tema que es sobre el conflicto armado, pero pues que es algo que pertenece a mi carrera, a mi profesión como comunicadora social y que además me apasiona mucho el tema de la historia.
Y obviamente esa persona, con mucho enojo además, y en un tono que así sea escrito, sentí como agresión, como cuando te hablan mal, y me estaba diciendo que no estaba de acuerdo y que yo estaba mal. O sea, de una vez me dijo que yo estaba mal. Eso de tú estás mal, yo estoy bien. Entonces yo le contesté en un muy buen tono, mira, lo que pasa es que yo tengo una lectura de la realidad muy diferente a la tuya y no necesariamente eso tiene que ser un motivo para que pues esto se convierta en un disgusto. Simplemente te invito a leer y a ponerte en otra posición que te permita tener una visión un poco más flexible de la misma situación. Conclusión, la persona me bloqueó y yo me quedé como extrañadísima porque estamos hablando de personas adultas y porque estamos hablando en algo que la verdad no lo ameritaba, pienso yo. ¿Qué pueden ustedes determinar de esta situación? ¿Y por qué? Sí, eso es un clásico con la familia, por eso es que nosotros, por ejemplo, dentro del grupo familiar, yo la verdad me salí de todos los grupos familiares, les hablo desde algo muy personal, no estoy metida en un grupo de familia de WhatsApp, porque esta situación se presenta cuando las personas no son capaces de ser asertivas y no son capaces de expresar lo que están diciendo de una manera respetuosa, entendiendo la otredad. Tú y yo podemos ser totalmente diferentes y pensar totalmente distintos y tener una visión de la vida totalmente diferente. Pero eso no quiere decir que cuando hablemos de un tema tengamos que caer en la agresión. Y esto sucede no solamente en diálogos así, en temas políticos o religiosos, que son los que más generan tensión, porque hay unas posiciones que son muy radicales, sucede en cualquier contexto. Si lo vamos a llevar al laboral, que esto además también podría ser un problema laboral, es esa incapacidad de decir las cosas sin tomármelo personal y adicional a esto, sin necesidad de ofender y de, por ejemplo, levantar la voz o decir cosas que no vienen al caso o utilizar palabras que son ofensivas e hirientes. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, instructora. Cuando nosotros no logramos comunicarnos de una manera clara, sin la necesidad de agredir y ofender, nosotros no somos personas asertivas. Y la asertividad, chicos, no es algo que se logre de un día para otro, no es algo que se entrene fácil, porque esto es como todas las habilidades, uno debe entrenarlas y debe ir trabajando. Se empieza a trabajar desde dónde? Desde adentro, desde mi propio ser y desde mi capacidad de poder entender la otra edad y de poder expresar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando sin ira, sin dolor. ¿Por qué? Porque eso me va a generar a mí una limitación a la hora de decir lo que estoy pensando. Entonces, dime, Juan. Hola, profe, qué pena por estar escuchando. Se me olvidaron cuáles eran los sentimientos que tenemos que poner en el dibujo. Ah, sí, sí, dame 5, espérame. Dice, rabia, tristeza y alegría, que son como los con los que nosotros más nos identificamos. Rabia, tristeza y alegría. Listo, ya le tomé foto y ya lo envié al grupo. Gracias, profe. Ok, listo. Los demás también o sea, todos me deben enviar la captura al grupo. Entonces, cuando yo no puedo y yo no me puedo, y bueno, tampoco sé poner límites, que era algo que yo les había comentado a ustedes en la sesión anterior, y poner límites viene y tiene una raíz desde la infancia. ¿Por qué? Porque nosotros no ponemos límites porque nos da miedo el rechazo o nos da miedo la confrontación en el momento en que nosotros le decimos a una persona, hasta aquí, esto yo no te lo permito. Y tampoco, como no nos han enseñado o no nos permitieron poner esos límites, cuando a nosotros nos los ponen, también se nos hace una situación ajena y se nos hace extraño y hasta nos podemos sentir
ofendidos cuando alguien nos dice, discúlpame, yo no te permito que hagas esto, esto o esto. Entonces, poner límites también hace parte de ser asertivos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Hay varios autores que hablan de la asertividad. Entonces, tenemos a Andrew Salter. Si ustedes me van a perdonar, pero mi inglés no es el mejor, entonces les voy a pronunciar así como cuando los americanos, las personas que hablan inglés intentan hablar español, que no pronuncian bien, igual. La definición de asertividad para este autor es la capacidad de expresar emociones de manera directa y honesta, es decir, cómo me estoy sintiendo y realmente cómo, por ejemplo, estoy viviendo una situación o cómo me siento respecto a. El enfoque que tiene este autor es un enfoque conductual y él hace un aporte clave y es introducir la expresión emocional como una conducta saludable. A nosotros nos habían hablado de las emociones y nos habían hablado de una manera negativa de las emociones, ¿sí? Entonces nos hablan de, por ejemplo, sentir tristeza. Sentir tristeza, sentir miedo, sentir alegría, sentir rabia o tener ira, eso es normal y es totalmente válido y es necesario. Lo que nosotros debemos aprender a hacer es transitar por esa emoción, gestionarla y saber cómo responder ante esa emoción que estamos sintiendo y ante esa situación en la que nos estamos confrontando. Entonces, cuando nos hablan de lo emocional, a nosotros de pronto nos cuesta trabajo y esto hace parte ahora también del tema que se mira dentro de las habilidades blandas, que creo que yo a ustedes ya les había hablado acerca de eso, dentro de las empresas y dentro de las organizaciones. ¿Cómo manejamos las emociones? ¿Cómo somos capaces de manejar una situación conflictiva dentro de mi ambiente laboral? ¿O cómo soy capaz de manejar una crisis? ¿O cómo soy capaz de gestionar esos momentos en donde hay mucho trabajo? Todo eso es necesario aprenderlo a gestionar y a transitar. Hay otro autor que se llama Joseph Wolf que dice que la conducta permite expresar derechos personales reduciendo la ansiedad. Cuando yo me quedo callado, y eso dentro de comunicación, nosotros hablamos de comunicación asertiva, de comunicación pasiva y de comunicación agresiva. La asertividad está en la mitad. La pasividad es cuando yo me quedo callado y cuando yo permito todo para no generar conflicto y porque me cuesta trabajo expresar lo que estoy diciendo o defender mi punto de vista. Y allí viene también el problema de autoestima. Por eso yo les hablaba primero de autoestima, de autoconcepto, porque cuando yo tengo bajo autoestima, yo siento que lo que pienso y lo que siento no tiene valor y por eso me siento menos que los demás y al sentirme menos que los demás me cuesta poner límites, me cuesta decir lo que estoy diciendo, lo que estoy pensando, perdón, y me cuesta gestionar mis emociones. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, chicos? No, profe, no, señora. Viene un segundo autor que nos habla, perdón, viene un tercer autor ya, que es Manuel Smith, y nos habla de la habilidad de defender derechos personales sin sentir culpa. Entonces, cuando yo sé defender mi dignidad, mi forma de pensar, la manera en cómo hago una lectura del mundo, quién soy, eso hace parte de la asertividad y es un entrenamiento práctico dentro de su enfoque, él lo tiene como un entrenamiento práctico y el aporte clave que hace este autor es que propone los derechos asertivos y las técnicas para aprender a decir no. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros dentro de comunicación y dentro de lo que hemos tratado en la parte organizacional y con los grupos con los que he trabajado, no solo virtual, sino también presencial y ya gente adulta, hemos empezado a trabajar y a entrenar el aprender a decir no. Y no solamente en el ambiente laboral, el no con la pareja, el no con la familia, el no con los propios hijos. Y son vínculos fuertes. Y hay personas que llegan a la edad adulta sin poder poner ese límite y decirle a esas personas,
te amo, pero no te permito que hagas esto. Y esos límites les cuestan porque lo hacen con la culpa. Entonces, siento culpa cuando pongo un límite y hay que quitar ese sentimiento de culpa. Y aunque ustedes no lo crean, eso hay muchas personas a las que les cuesta demasiado hacerlo. No sé si sea alguno el caso de ustedes. Eso ya es una autoevaluación que ustedes deben hacer y ser conscientes si les cuesta poner límites. Y no solamente, como les decía, en su contexto laboral, también puede ser con su relación de pareja, en su relación de pareja o en su relación con los vínculos cercanos como son familia o amigos. Hay personas que por caer bien o por evitar el rechazo o porque les da miedo la soledad, permiten constantes abusos. No sé si ustedes conocen o les ha sucedido que no se ponen límites y la gente abusa y se aprovecha y cree que y pone tu valía y te hace dudar de tu valor propio. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan claro. Viene otro autor que habla de la conducta que permite defender los propios derechos respetando los de los demás. Y aquí hay un enfoque muy interesante porque me están hablando de la otredad. Entonces, no es solamente yo, sino, no solamente soy yo, sino también el reconocimiento del otro. Y ahí hablamos de algo que se llama empatía. Y la empatía es fundamental, muchachos, en todas las relaciones humanas, porque esa capacidad que yo tengo de ponerme en los zapatos del otro y de lograr entender la manera en cómo él ve el mundo, me permite hacer una lectura de la realidad, no solamente desde cómo yo la veo, sino cómo la ven las otras personas. Y eso también me ayuda a comunicarme de manera asertiva porque es que yo no puedo pensar que lo que yo siento y lo que yo creo, eso es una verdad absoluta. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. ¿Por qué es importante? Pues muchachos, es obviamente muy importante porque a veces nosotros podemos caer en discusiones que realmente se pudieron haber arreglado de una manera diferente y podemos evitar ciertas situaciones o no solamente evitarlas, gestionarlas, porque tampoco podemos estar todo el tiempo evitando, evitando, evitando. Las confrontaciones son necesarias y los conflictos son necesarios. La gente siempre cataloga los conflictos como algo negativo y a mí los conflictos me parecen algo positivo. ¿Por qué? Porque sin conflictos no hay cambio. Si yo no tengo algo que se opone y que genera un peso, eh, si no hay una oposición, no hay un cambio, no hay una transformación y los conflictos son necesarios. Lo importante aquí es la manera en cómo nosotros abordamos el conflicto, cómo lo gestionamos, la actitud que nosotros tenemos durante ese conflicto y cómo manejamos nuestra inteligencia emocional durante lo que dure ese conflicto. Obviamente estamos hablando de conflictos dentro del entorno laboral o también en la parte personal, familiar. Ya hay conflictos a gran escala y ya esto hace parte de un tema que posiblemente les pueda también compartir, que es la parte de pensamiento crítico, que son problemas a los que realmente nosotros pues no podemos llegar porque se salen de nuestras manos, pero hay otros en los que sí nosotros podemos gestionar. Hay otro autor que a mí me encanta porque además lo he leído muchísimo y es obviamente pues para poder hablar de inteligencia emocional toda persona que hable de este tema tiene que haber leído a Daniel Goleman y él habla de la competencia social que implica expresar pensamientos, emociones con equilibrio. O sea, yo no me puedo desencajar dando una opinión. Yo no me puedo desencajar si en algún momento alguien no está de acuerdo conmigo. Yo no puedo asumir una actitud tan infantil de bloquear a alguien simplemente porque no está ideológicamente de acuerdo conmigo. La idea es poder compartir esos espacios y poder lograr a ese debate. Si no podemos debatir, pues listo, no hablemos de eso. Sabemos que no vamos a coincidir. No es necesario coincidir, eh, pero tampoco es necesario terminar en algo tan infantil como es bloquear a alguien. Si a usted no le gusta lo que alguien publica, pues simplemente no lo vea, pero llegar a esa confrontación y lo mismo no sucede cuando alguien no está de acuerdo con algo
y de repente toma eso tan personal y responde de una manera que uno dice, pero realmente no lo entiendo. ¿Les ha pasado? Instructora, más de una vez. Yo creo que a todos nos ha sucedido que de pronto también con la misma familia tú tienes algún un tema, un inconveniente y tratas de solucionarlo, de hablarlo y la gente se ofende y termina siendo el enemigo y termina siendo la mala persona simplemente porque no estás de acuerdo o porque alguna dinámica familiar te pareció abusiva. Y eso pasa mucho dentro de las familias porque a nosotros nos cuesta. Hay algo, ustedes se vieron la película colombiana, bueno, colombiana no, la de Disney que era inspirada en la cultura colombiana. ¿La de Encanto? Encanto. Encanto, listo. ¿Se la vieron? No. Uy, La ¿quiénes se la verdad, vieron? no. La verdad, no, instructora. No me llamó la atención. Qué antichéveres son ustedes. Me Resulta pareció que mejor Encanto, Coco. Coco, ¿No fue la mire, de Disney? sí, Que es la familia Madrigal, ¿sí? esa es la familia madre, sí, esa misma. La que no se habla de Bruno. No sé, habla de Bruno, sí. Imagínense que voy a ponerlos en contexto. Bruno no es solamente un personaje de una historia bonita. Bruno representa lo incómodo en una familia. Es el elefante que hay en la sala, de lo que la gente no quiere hablar, el tema que todos evitan porque no les gusta la confrontación y no la confrontación porque quieran evitar problemas, sino porque se les hace incómodo y además de ser incómodo, no son capaces de autogestionar las emociones para poder tocar ese tema determinado. Y yo creo que en todas las familias colombianas sucede algo así. Evadimos un tema no porque el tema sea malo, sino porque nosotros no estamos preparados para abordarlo con la madurez, con la asertividad y con la inteligencia emocional que requiere. ¿Les ha pasado? Sí. En la familia, ahora hablemos de pareja. Hay conversaciones que son incómodas, pero son necesarias. Y no las tenemos porque preferimos evitar la confrontación y tener a ese otro ser humano y hablarle y decirle, mira, me estoy sintiendo así, así y así. Siento que nosotros tenemos este problema y debemos resolverlo. Eso no lo hacen las personas. Las personas no tienen conversaciones incómodas. ¿Por qué? Porque no saben gestionar sus emociones, no están preparados para enfrentar esas situaciones y prefieren evadirlas. Cuando, y ustedes se van a dar cuenta porque no les estoy mintiendo, cuando la gente aborda el tema, cuando están borrachos, cuando usan la violencia y cuando su respuesta es simplemente dar rienda suelta a una emoción, en este caso la ira, y acabar con todo. No les estoy mintiendo, miren las estadísticas de violencia intrafamiliar en Colombia y se van a dar cuenta que las relaciones internas en la estructura familiar terminan y se arreglan es con violencia. Y lo mismo pasa con las relaciones de pareja. Las personas no son capaces de asumir una ruptura, de gestionar una emoción como esa y terminan matando a la pareja, terminan agrediendo a las personas. ¿Por qué? Porque no son capaces ni de gestionar sus emociones porque no son capaces de tener conversaciones incómodas en las que les digan esto no está bien y en las que ellos tengan que confrontarse a veces hasta consigo mismos, es decir, con su propia realidad y con lo que ellos son y han hecho mal. Y todo eso me deja a mí una enseñanza y es que esto es necesario y no es solamente algo que a ustedes les va a servir para su vida laboral. Yo creo que de aquí en adelante a ustedes algo se les va a quedar y cada vez que ustedes piensen en hablar, van a pensar en realmente yo qué necesito con esta conversación, qué espero de esta conversación y cómo me estoy sintiendo, cómo voy a gestionar mi emoción y cómo voy a poner límites para que las cosas salgan bien. Y no bien en el sentido de que me tengan que dar la razón, porque definitivamente no siempre te van a dar la razón, así la tengas. Es simplemente que tú puedas sentirte tranquilo, decir, expresé lo que tenía que expresar en el momento preciso,
correcto, a la persona correcta y de la manera correcta, que es lo que nosotros no sabemos hacer. Entonces tenemos un problema en el trabajo, llegamos a la casa y nos desquitamos ¿con quién? Con la gente que está en la casa. Entonces, no es el momento correcto, no lo es. No son las personas correctas porque no fueron ellos los que, la razón por la cual yo tuve o estoy sintiéndome así, o no son ellos los del problema de mi entorno laboral, es mi familia y no es la manera correcta. Llegar a ofender, a agredir, a gritar, a pelear, esa no es la manera. Obvio les estoy diciendo esto porque esto necesita tiempo de entrenamiento. Esto no se va a dar de un día para otro. Ustedes no van a llegar mañana a, ahora mira, es que yo estoy pensando, yo estoy sintiendo. No, eso es algo que se tiene que entrenar y eso es algo que se debe trabajar y se trabaja desde el interior. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? La expresión honesta de sentimientos y necesidades sin juicio ni agresión. Esto hace que la comunicación sea no violenta y incorpora empatía y conciencia emocional. ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y la asertividad? ¿Qué implica? Reconocer lo que siento, regular mis emociones, comunicarme de forma consciente, respetarme y respetar a los demás. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? No, señora. No, profe. La comunicación es una ciencia que tiene carácter sistémico. Esto es una estructura y es un proceso complejo, así las personas no lo crean. Es también un factor esencial en la organización. En cualquier organización, llámese privada, pública, llámese una empresa pequeña o grande, es necesaria para poder mantener las relaciones humanas y para poder tener la estructura organizacional funcionando. Si no hay una comunicación clara, nada va a funcionar. Entonces, esto es esencial. Obviamente, yo a ustedes les podría explicar los modelos de comunicación desde los teóricos, pero lo que necesitamos acá es entender la comunicación. Oh, se murió mi mouse. Como esencial en las relaciones humanas desde lo humano, precisamente, desde lo que nosotros aprendemos a gestionar, desde nuestro autoconocimiento, desde la inteligencia emocional y desde el concepto de asertividad, desde efectividad y obviamente identificando qué es la comunicación pasiva y la comunicación agresiva. ¿Cuándo soy asertivo y cuáles son las características de la comunicación asertiva? Cuando soy claro en el mensaje, cuando uso un tono firme pero respetuoso, cuando tengo contacto visual, cuando hay una escucha activa, cuando hay un control emocional y cuando yo dejo de utilizar el yo y dejas de utilizar el tú acusatorio. Por ejemplo, cuando ustedes quieran tener una conversación con alguien, y deban tratar un tema que sea complejo y delicado, procuren que esa comunicación no sea a través de WhatsApp, por ejemplo. Siempre procuren que el interlocutor los esté observando. El contacto visual es muy importante porque el contacto visual te permite, y eso lo vamos a ver también en el lenguaje verbal y no verbal, te permite poder conectarte con esa otra persona que está y que va a ser tu interlocutor. Necesitan que no exista ruido y no solamente estoy hablando de ruido de música de fondo o de interferencia en cuanto a sonido. Estoy hablando, por ejemplo, de que cuando tú estés hablando, la otra persona esté chateando o esté realizando otra actividad. Es necesario que cuando ustedes quieran tener una conversación y que deseen que la conversación sea un poco tensa y que necesiten tratar temas específicos, ustedes procuren que exista ese contacto visual y que ustedes estén tranquilos para poder decir exactamente qué es lo que están pensando y lo que están sintiendo. A veces, y hay gente que no me cree, hay conversaciones que es bueno prepararlas, es decir, yo tengo de hábito y les voy a mostrar que no es mentira. ¿Y por qué les comparto? Porque es algo que a mí me funciona. Esto es un cuadernito. No sé si ustedes lo están viendo, yo le pongo hasta stickers en donde yo escribo cómo me siento y qué estoy pensando. Y lo utilizo para poder ayudarme a identificar en ese momento cómo me estoy sintiendo y qué realmente quiero decir.
y cómo quiero abordar X o Y situación de acuerdo a cómo me estoy sintiendo respecto a y en relación a. Eso es un diálogo interior. Se los recomiendo porque el acto de escribir no solo les mejora a ustedes la memoria, la capacidad de razonar, el pensamiento crítico. Escribir es muy importante y escribir también les ayuda a organizar el discurso. ¿Por qué? Pues porque usted puede, cuando usted habla, utiliza el lenguaje no verbal que le colabora muchísimo a expresar lo que siente. Cuando usted escribe es usted y la coherencia que tenga su texto, la cohesión que tenga su texto. Entonces es una tarea cognitiva mucho más compleja que hablar. Si ustedes se dan cuenta, nosotros aprendemos primero a hablar y después de mucho tiempo y de mucho trabajo aprendemos a escribir. Entonces, por eso es tan importante la escritura y el escribir cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos, qué emociones estamos transitando nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y a mejorar nuestra asertividad. Dense la oportunidad de utilizarlo y me cuentan si les funciona o no les funciona. La comunicación asertiva en el entorno laboral es una habilidad fundamental que permite expresar ideas, opiniones, necesidades y desacuerdos de manera clara, directa y respetuosa. Los estudios coinciden en que esta competencia mejora el clima organizacional y fortalece el trabajo en equipo y aumenta el desempeño laboral. Obviamente, si yo me comunico y me expreso con respeto, con claridad, me entiendo con mis compañeros, pues mi desempeño va a ser mejor y el de mi equipo de trabajo va a ser mejor. Por eso es que las entidades, las organizaciones buscan en sus empleados, en sus colaboradores, que tengan la capacidad de comunicarse de manera asertiva. ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento respecto a lo que estamos hablando? No, profe, todo muy claro. Ok, ¿qué me ayuda a la comunicación asertiva? Que exista mayor cooperación, que exista un mejor ambiente de trabajo, que tengamos menos conflictos interpersonales y que exista mayor satisfacción laboral. Es decir, que yo llegue a mi trabajo y diga, qué chévere es venir a trabajar en esta empresa porque es que sabemos cómo mediar los conflictos, acá la gente sabe cómo solucionarlos, hay personas que son expertas mediando conflictos, hay gente que es experta agrandando los problemas, entonces algo así lo vuelven algo así, entonces, y se genera situaciones que nosotros conocemos como el chisme, los comentarios malintencionados, el que tú dices algo así lo convierten en algo así, en el que tú no puedes comunicarte directamente con la persona, sino que empiezas a utilizar intermediarios y la comunicación se distorsiona, se vuelve como un tema de teléfono roto. Entonces, eso hace que a las personas también les dé pereza ir a trabajar. La comunicación puede generar eso. Recuerden que existe la comunicación asertiva, la comunicación agresiva, que es yo estoy a la defensiva, yo agredo, yo utilizo un tono de voz que no es el adecuado, utilizo palabras que son ofensivas, que son hirientes, respondo de mala manera. Y la pasiva, que es lo contrario, y es que todo lo permito, solamente me quedo callada porque quiero evitar el conflicto, porque quiero evitar los problemas, porque no sé poner límites, porque permito que abusen de mí y eso es una comunicación pasiva que no se debe dar tampoco. Dice que el conflicto es inevitable, lo que les estaba hablando, las relaciones humanas todas generan conflicto. Y su gestión es necesaria para garantizar que no interfiera en el rendimiento y bienestar de los empleados. Estamos hablando aquí del contexto laboral, permitiendo la expresión de las preocupaciones de manera directa, sin recurrir a la agresividad o a la pasividad, que era lo que les estaba hablando, los dos extremos. Entonces, o lo permito todo y me quedo callado, o respondo siempre de manera agresiva, ofendiendo, lastimando, que tampoco está bien. El autor Thomas y Kilban dice que esta es una de las 5 principales estrategias para la resolución de conflictos que promueve el enfoque colaborativo, la búsqueda de soluciones beneficiosas para todas las partes involucradas. Y ahora les voy a mostrar una imagen que se utiliza como herramienta y que se identifican 5 principales maneras de manejar los conflictos basados en la asertividad. Y ya les muestro la imagen. Que por aquí está. ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, instructora. Entonces, miren, cuando yo
compito, pero ese nivel de competencia no está dirigido a destruir a la otra persona, sino a realmente trabajar para mejorar yo, para desempeñarme mejor y para lograr las cosas. Aquí hay algo positivo. El trabajo colaborativo es comprometerme a que no solamente el éxito va a ser mío, individual, sino que también voy a trabajar para que todo mi equipo de trabajo, para que todo mi grupo logre hacer las cosas bien. No se puede evitar, yo no puedo evitar los problemas. No todo el tiempo puedo hacerme a un lado para no involucrarme y para no verme afectado. Obviamente, yo no les estoy hablando de que ustedes tengan que meterse en todos los problemas que existan en su trabajo o en su empresa, no, pero hay situaciones en las que sí se amerita la confrontación y el aclarar las cosas y el mirar cómo podemos mejorar. Y la parte de adaptación, o sea, cómo me soy capaz yo de adaptarme a ciertas circunstancias y mirar cómo puedo mejorar. Entonces dicen que tomar mejores decisiones, manejar mejor los conflictos, eso nos vuelve personas más productivas y tener mayor compromiso organizacional. O sea, con mi empresa, cómo me siento conectado de manera emocional y la capacidad que puedo tener yo de trabajar por perseguir un éxito, no solamente individual, sino también grupal, porque eso también es algo que la modernidad y el modelo actual todo el tiempo nos está retando a tener éxito y el éxito también no solamente se nos muestra como algo que debemos alcanzar, sino no nos muestra también el tema ético de hasta qué punto debo yo sacrificar a los demás para alcanzar éxito. Entonces, eso también hay que analizarlo, ¿no? Porque es importante que yo tenga éxito, pero sin pasar por encima de los demás, sin renunciar a mis valores, a lo que yo soy, a quién soy. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Les estaba planteando la agresividad, la pasividad y la asertividad, que es como el punto medio en donde yo puedo encontrar la manera de decir lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo, sin agredir a los demás, sin lastimarlos, sin ser violento, pero sí poniendo límites y reconociendo mi valor como ser humano, pero también reconociendo la otra edad. Acá tenemos que la asertividad argumenta, tiene autoestima, tiene dignidad. Cuando hay agresividad, hay juicios, hay reproches, hay soberbia y hay baja confianza. Cuando hay pasividad, también hay baja confianza porque yo no soy capaz de alzar mi voz porque me da miedo al rechazo, porque no sé poner límites, permito que me humillen y me degraden, hay una evidente falta de dignidad y hay juicios y hay juicios hacia uno mismo. Es decir, yo me juzgo de manera muy dura y considero que tengo menos valor y por eso permito que las personas hagan conmigo lo que quieren y no soy capaz de expresar realmente y de poner límites y de decir, mira, a mí no me parece la manera en cómo me estás hablando o definitivamente no me gusta lo que estás haciendo o no necesito o no quiero tenerte en mi vida porque siento que eres tóxico y nocivo para mí. Y eso es poner límites. Y usted puede ponerle límites a sus papás, a sus hermanos, a sus hijos, a su pareja. Porque usted tiene que pensar en usted. Entonces, no me puede doler poner límites, no me puede doler y no puedo tener más amor hacia otra persona que hacia mí, hacia mi propio ser y hacia lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando y lo que me duele y me lastima. Hasta el momento, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, sí, señora. Sí, profe. Perfecto. ¿Claros con la evidencia y con lo que deben entregar? Por mi parte, sí, instructora. Sí, El profe. texto y el video. El texto y el video. Listo. Esta es la evidencia número 1. Si ustedes leen la guía,
hay una segunda evidencia de un segundo video. Voy a cambiar esa evidencia porque siento que es como repetir lo que ya hicimos. Entonces les voy a entregar lo mismo, un formato, les explico en el formato y usted simplemente me entrega ese formato y el video. ¿Estamos claros? Sí, profe. Dime, John. No, qué pena, se me fue la manito. Profe, ¿y el formato donde lo compartes? Ya se los voy a enviar por el grupo. Vale, gracias. Porque es más fácil que ustedes simplemente respondan en el formato y adjunten y pues obviamente que se pongan, porque es que siento que de pronto la guía maneja 2 ejercicios, pero siento que los ejercicios son un poquito similares y pues a ustedes les puede causar, porque de hecho ya me lo habían manifestado en otro grupo, como que, "Ay, mira, lo que pasa es que sentimos que esa evidencia como que no nos conecta mucho". Entonces dije, bueno, podemos replantear una evidencia que sea un ejercicio que no cambie la intención y el objetivo del ejercicio, pero que sí plantee otra manera de hacerlo. Vamos que es llegar al mismo lugar, pero por diferente camino. En ese orden de ideas, ya les voy a enviar el formato, ustedes simplemente lo diligencian y me lo envían. Ahora hablemos de fechas, que es la parte en donde ustedes y yo nos ponemos de acuerdo. Estamos a 18. Ustedes deben ver conmigo 2 evidencias, pero todavía nos falta la parte del lenguaje verbal y no verbal, que me gusta mucho porque además es un tema muy interesante. Entonces, sería para la otra semana. Yo creería que les doy plazo para presentar esta evidencia hasta el sábado 28 de marzo. 28 de marzo febrero. o de febrero, profe. Perdón, sí, de febrero. Es que no tengo las gafas. 28. Es decir, plazo último hasta el 28 de febrero. Esta se adjunta en la actividad de la evidencia que termina en 1524, ¿cierto, profe? Sí. Vale, gracias. Es decir, abro la evidencia y el día 28 la cierro. Hasta ese día pueden enviarla. ¿Claros hasta ahí? Sí, instructora. ¿Preguntas? Porque si tienen alguna duda, es momento que la resolvamos. La próxima sesión les voy a explicar algo que se llama el lenguaje verbal y no verbal, que es un tema un poquito extenso, pero que es muy interesante porque les va a ayudar a ustedes a mejorar la manera en cómo se expresan. Es decir, cómo lo que dicen, pero también cómo lo dicen. Y cerramos la parte de el discurso hablado y entramos al discurso escrito, que ya vamos a ver temas de redacción. Es decir, la escritura. Entonces, esto les va a servir para que el segundo ejercicio que vamos a abordar, pues obviamente quede mejor porque ya vamos a tener un poco más de información para, por ejemplo, escribir mejor y para, si en el caso que usted quiera hablar en el video, pues pueda también mejorar el movimiento de sus manos, de su gesticulación, de la velocidad con la que habla, de la manera en cómo vocaliza, del contacto visual, bueno, todo eso es muy importante y me interesa mucho que ustedes lo aborden y lo aprendan. Son las 8:54. Este es el espacio para la retroalimentación y me gustaría escucharlos respecto a lo que aprendimos el día de hoy, a lo que hice, el ejercicio que hicieron. Los quiero escuchar. Con 2, 3 opiniones quedo contenta. Profe, excelente clase. Nos ayuda como a concientizarnos más, digamos, para, digamos, pensar un poco más antes de cuando no quiere expresar algo. Porque pues en mi caso, hay veces yo pienso algo y de una como lo pienso, lo expreso. Hay veces las palabras pueden, digamos, afectar seriamente, digamos, cómo lo toma la otra persona, porque ya obviamente no lo interpreta de la misma manera como lo quisiera o lo que le estoy transmitiendo.
Entonces, todo ese tema me parece súper interesante. Muchas gracias. Gracias a ti. Y mira que eso es cierto. A veces uno dice las cosas, pero la otra persona las toma de otra manera. Y esto me recuerda algo que les iba a decir que es muy importante. Cuando ustedes quieren algo, sean muy claros y específicos respecto a lo que quieren y que esperan. En todo en su vida, en la relación de pareja, con sus hijos, si ustedes van a pedir algo, sean muy claros con lo que ustedes quieren. Y esto, antes de cerrar, porque recordé lo que me estabas diciendo y dije, me faltó decirles eso. En las relaciones de pareja suele pasar que nosotras las mujeres estamos esperando que los hombres entiendan lo que nosotras queremos y hagan una lectura y nos adivinen. Y muchos de los problemas que hemos tratado y que he tenido la oportunidad de escuchar es porque no somos claras con lo que necesitamos y lo que esperamos de la otra persona. Entonces, cuando nosotros queramos hablar y queramos expresar qué necesitamos y qué estamos esperando de ese otro ser humano, digámosle tal cual lo que queremos y necesitamos, sin esperar a que la otra persona lo interprete, lo adivine o se le ocurra. Porque, y esto ya lo hemos visto desde neuroeducación, los cerebros operan diferente. Entonces, si hay unas conexiones y si hay una lectura diferente y una manera de reaccionar diferente, entonces eso hace que las personas entiendan las cosas de manera distinta y también interviene mucho la educación, interviene mucho el contexto. Entonces, si yo quiero algo, debo tratar de ser muy claro y que la otra persona me confirme si efectivamente me entendió, si yo me hice entender, si esa persona comprendió lo que yo quiero y lo que necesito. Gracias por recordármelo. ¿Alguien más tiene una opinión diferente? 8:57, los escucho. Listo, chicos. Doy por hecho que todo quedó claro el día de hoy. Hago el cierre de la sesión. Les recuerdo que el día viernes tenemos sesión de marketing de mercado digital. Entonces, por favor, les voy a enviar mañana las aplicaciones que porfa descarguen para que las tengan listas, ¿vale? Listo, profe, Ok, quedamos instructora. atentos. Listo, chicos. Les Gracias. deseo una feliz noche y nos encontramos el día viernes. Gracias, feliz noche. Que descanse, instructora. Feliz noche, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe, feliz noche. Chao, profe, feliz noche.